La idea inicial de la investigación siempre surgió a partir de lo que ya se conocía, en realidad como se empiezan todas las investigaciones. Lo atractivo, al menos a mi entender, ha sido que a lo largo de todos estos años, pues ese proceso se ha visto nutrido a través de nuevas investigaciones, nuevos resultados, muchos de ellos inéditos, tanto en el ámbito personal como profesional, que es lo que ha enriquecido mucho la investigación y a mí personalmente pues me ha motivado mucho a ir siguiendo a pesar de todas las dificultades que sabemos que siempre se producen en lo que sería una publicación de una investigación final de este tipo. Entonces hay muchas, entre otras, y curiosamente las mejores o las más impactantes quizás, son las que se produjeron al final de la investigación, es decir, el último año. Pues llevo ya 3 años investigando y en ese último año, pues por ejemplo, descubrimos la partida de nacimiento de Miguel Borrul padre en Valencia, que siempre, según el acta de defunción, constaba que había nacido en Castellón. Y un poco la flamencología se había pues siempre reiterado la misma afirmación. Entonces ahí nos hemos encontrado, fuimos, ¿no?, al Archivo Municipal de Castellón, al no hallarlo, pues bueno, la opción había de trasladarse y rápido fuimos y tuvimos la suerte, porque aquí siempre hay un punto de la suerte, ¿no?, que está en tu favor, de encontrar la partida de 1864, ¿no?, que es fundamental, entre otras cosas, porque corrobora pues eso, el origen y luego la vinculación. También tengo que decir que en el archivo de Castellón, cuando estuvimos, aún así había muchos Borrul Castellón y claro, acopié esa información y luego resultó que estaban relacionados. Son esas joyitas que te dan, ¿no?, que es verdad que te produce una satisfacción enorme cuando las descubres y ves los vínculos y las relaciones que tuvieron tanto con la familia, ¿no?, de Valencia como los que tenían las ramas. Como bien dijo Bustamante en una conferencia que dio, que los gitanos no tienen árbol genealógico, ¿no?, tienen bosque, y totalmente de acuerdo en esas palabras porque realmente es muy extenso. Ahora, lo curioso es que de su familia, el único artista flamenco hasta ahora documentado fue él, y a partir de él toda la dinastía, como eso sí que es bastante conocido, ¿no?, toda la dinastía de los Borrul. La figura, lo que representa, es ese papel que tú comentas de iniciadores, de impulsores, ¿no? Hay unos cuantos guitarristas que están en el germen, en el génesis de la guitarra, sobre todo de concierto, algunos no de acompañamiento, pero especialmente con la de concierto. Y entonces, claro, al no haberlos investigado hasta ahora, pues faltaban muchos eslabones para acabar de concluir cuál ha sido la cadena, ¿no?, de transmisión, dijéramos, de las figuras fundamentales que han aportado más a lo que sería la guitarra de concierto. La misma imagen del libro, por ejemplo, ¿no?, pues aquí utilizamos una imagen bastante conocida, pero de la portada del libro pues se ve esa característica pose también, ¿no?, de característica posición de manos, de guitarrista que le decían por lo fino, ¿no?, a lo flamenco, lo que sería un guitarrista ya no tan solo de acompañamiento al cante y al baile, sino también incorporando la guitarra de concierto. Y ahí Borrul, como demuestra la investigación, pues claro, tuvo un papel fundamental. Aún hay muchos flecos por acabar de investigar, pero sí que no es concluyente, quiero decir que no es una investigación concluyente, aún está abierta, pero sí que todos los indicios te llevan a corroborar el papel fundamental que tuvo, tanto por su vinculación con Tárrega, con Amalio Cuenca, con esa guitarra de concierto, con las grabaciones de los cilindros de cera, como solista durante varios años, dado el éxito que tenían, etc. O sea, hay varios indicios que te dicen que sí, que efectivamente su papel fue fundamental y hay que consolidarlo e incorporarlo a la historia de la flamencología, de la guitarra flamenca en este caso, que es fundamental, ¿no?, el papel que tuvo como creador. Es muy importante el acercamiento de los guitarristas flamencos a los guitarristas clásicos en cuanto al aporte, sobre todo de técnica, pero también de ideas de composición, de crear obras de composición de guitarra solista, ya con estructuras mentales, dijéramos, aportadas de la creación de la composición de la guitarra clásica. Eso es necesario que se produzca, porque si no las composiciones previas que hay, algunos guitarristas, mismo Paco de Lucena, que sabemos que habían sido guitarristas concertistas, pero su idea en un inicio era más de lo que sería una suma, ¿no?, de falsetas, de creación, ¿no?, a imitación de lo que era el acompañamiento al cante. En cambio, en este momento, cuando se acercan a los guitarristas clásicos, como Tárrega, Francisco Tárrega, absorben todos esos conceptos musicales que son fundamentales para la creación, para independizarse del cante y del baile y generar una obra de concierto, con un inicio, desarrollo y final, ¿no?, que es lo que es una obra de concierto. Entonces, la relación entre Tárrega se había transmitido oralmente, sí que era conocido. Emili Pujol, en su biografía de Tárrega, ya citaba de cómo, en este caso en Barcelona, había habido encuentros que Miguel Borrul, como amigo de Tárrega, iba a su casa.
¿no? Pero sí que faltaba corroborar, dijéramos, más información y entonces constatar en qué época se pudieron haber conocido, hasta qué punto la influencia llegó, y es evidente que al final, pues bueno, ¿no? El desarrollo de concertista de Miguel Borrul tiene mucha implicación en ese aprendizaje que tuvo con Francisco Tárrega. Sí, la escuela catalana, que denominamos, ¿no? Porque fue el iniciador de la escuela catalana del toque, tanto en su acompañamiento como en la guitarra concertista, todos los alumnos que luego tuvo, ¿no? Que nombramos, ¿no? Pues el mismo hijo, evidentemente Alfonso Aguilera, Paco Aguilera, todos los que fueron, dijéramos, a su estela, estuvieron a su estela y bebieron de él, generaron lo que hoy día conocemos como Escuela Catalana del Toque. Pero otro de los aportes inéditos, es verdad, es cambiar el foco o centrarlo también en la escuela valenciana. Hace nada, la semana pasada, que estuvo en un congreso de Valencia de musicología, y aporté, ¿no? La aportación, la documentación de que evidentemente entre las guitarristas la escuela valenciana también fue un puntal, igual que lo fue en la escuela catalana. Quiere decir que en Valencia ciudad no había ningún guitarrista que tuviera la categoría, que tuviera los conocimientos, que pudiera aportar a su tierra natal, ¿no? Mediante su presencia continuada, que está demostrada que fue habitualmente a Valencia, entonces pudiera aportar pues esos conocimientos a las generaciones futuras, ¿no? Y entonces en ese caso, pues bueno, el Chufa, por ejemplo, que es uno muy conocido de Valencia, tanto el padre como el hijo, beben de la escuela, ¿no? Bustamante, otro guitarrista. Entonces ahí también hay un descubrimiento por parte, yo algo conocía, pero sí que es verdad darlo un poco más de relieve a la aportación también tan importante que él impulsó a esa escuela actual, que hoy día se mantiene, guitarrística valenciana, con su propia característica. Quizás sí que tienen en común esa doble vinculación o incluso triple de acompañamiento cante-baile y solista, que no en todas las escuelas se produce. En este caso, en Cataluña es muy característico y en Valencia estamos viendo que también. La idea inicial, como no podía ser de otra manera, uno de los planteamientos que hay cuando conoces la figura de Borrul padre es el distinguir o el hacer su propio catálogo discográfico, porque solemos hacer catálogos, ¿no? Discográficos, los cantadores, los guitarristas, y la dificultad, como no se reseñaban en muchos de los discos de pizarra, y en los cilindros sí está claro quién era el acompañante, pero en los discos, en los de pizarra no. Entonces hay una confusión. Y un trabajo que se hizo en esta colaboración con el maestro Manuel Granados, de distinguir el toque del padre del hijo. Y ahí hay un primer, dijéramos, esbozo que he incorporado en algunos capítulos. La idea era darle un análisis, evidentemente, para ver qué aportación específica en comparación con los guitarristas de la misma época que grabaron, ¿no? Otros cantadores, pues el mismo Ramón Montoya, ¿no? Acompañando, por ejemplo, a Antonio Chacón. Pero sí que es verdad que ante el volumen, porque ya tengo como 200 páginas más, y claro, era imposible, era inviable publicar un libro de 600 páginas. Entonces la opción fue dejarlo y queda pendiente el profundizar en esa investigación, es decir, qué aportó tanto con los cilindros de cera con Antonio Chacón como luego con los discos de pizarra, pues con el Cojo de Málaga, Manuel Vallejo, etc. Y que está reseñado, en un par de capítulos está reseñado, dijéramos, su fuente directa, pero no está analizado como tal. No, la verdad es que no. Otra de las, ¿no? Hablamos de hechos inéditos que la investigación va aportando. Y una de las, yo he intentado darle personalidad también al guitarrista, al artista, ver la persona que había detrás. He intentado, además no es que fuera difícil porque los datos, las fuentes te iban diciendo cómo era, entonces cómo actuaba, ¿no? Tanto a veces, ¿no? Un poquito más anecdótico, como otras realmente destacaba por su personalidad, destacaba por su buen hacer, destacaba, pues eso, era un patriarca del flamenco, de aquí el título de Miguel Borrul, porque se le rotulaba como tal, que fue, ¿no? Un descubrimiento también de decir, estas no nos hemos dado nunca cuenta, ¿no? Que siempre hablábamos de don Antonio Chacón, por supuesto, pero o sea, se equivalía, la categoría que se le otorgaba al cantador era equivalente a la que se le daba en este caso al guitarrista. Entonces, de ahí la importancia. El hijo, claro, sí que hay en esa división, dijéramos, sí que lo trasladó, sí que hay, o sea, las lagunas existentes, vengo a decir, sobre la personalidad de Miguel Borrul padre, que he descubierto y que me ha llenado mucho de satisfacción, porque además a través del contacto de familiares, pues me llena de satisfacción, ¿no? Ver la gran persona que había detrás. De la misma manera, digo, que también hay una gran persona detrás de Miguel Borrul hijo. Lo que pasa que se ha denostado mucho más, ¿no? Se considera que la figura era menor y realmente no. O
sea, claro, con todo el recabar tanta información, tengo mucha información del hijo y también la información, los datos me están diciendo que la personalidad también esconde mucho más de lo que en realidad conocemos. A día de hoy aún no he podido profundizar, ese es mi proyecto futuro, o no tan futuro, cercano, pero de la misma manera. Entonces sí que hay muchas grabaciones que están curiosamente grabadas con el padre y con el hijo, cosa que tampoco se había dado tanto. Y hay muchísimas grabaciones y en realidad fue el digno heredero del Villarrosa, de la escuela guitarrística, de la escuela concertística y luego de su saber estar, de su saber llevar, que te lo indican todas las fuentes que hay del trabajo tan intenso que hizo Miguel Borrul hijo, sobre todo en Barcelona, pero también en París, también en Valencia, por cierto, etcétera. O sea, son muy equivalentes las figuras. Es más el relato que ha llegado hasta nosotros no es bien el correcto ni el cierto, ¿no? Entonces es más que la investigación requiere darle la vuelta, en este caso como muchas de las cosas que digo de Miguel Borrul, padre.